video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, ¿cómo están, chicos? El día de hoy, estando aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en una de las aulas de IXU, vamos a tomar una clase más de la materia de sexualidad responsable. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que para ustedes es importante, porque además me lo solicitaron desde el principio del semestre que les interesaba y querían saber más. Y vamos a hablar de lo que es clasificación y uso de métodos anticonceptivos. Su servidora, maestra María Cruz García Sánchez, sexóloga, especialista en temas que a ustedes les interesan, y por eso vamos a hablar hoy de esto. Bien, hablando un poquito de clasificación y métodos anticonceptivos, ¿quién me dice o qué entendemos por métodos anticonceptivos? Uno o dos, lo que entiendan, lo que han visto en otras materias o en otros grados, desde prepa, desde la secundaria, nos enseñan qué es métodos anticonceptivos, algo muy sencillo. Sí. Debe ser para prevenir enfermedades o para así que de transmisión sexual o tanto un embarazo no deseado. Perfecto, me estás dando dos elementos importantes que ahorita los vamos a ver. ¿Alguien más quiere abordar algún otro conocimiento que tenga previo de esto? Bueno, nos vamos a quedar con lo que tú dices. Bien, por favor. Estamos hablando de métodos anticonceptivos, entonces anticonceptivos estaríamos previniendo la concepción. Y la concepción se da, y esto lo voy a decir muy claro, con la unión de un óvulo y un espermatozoide. Perfecto. Muy bien, continuamos. Entonces, que quede claro, dentro de los métodos anticonceptivos, en la variedad que vamos a ver el día de hoy, vamos a encontrar que algunos de ellos, además de prevenir un embarazo no planeado, no deseado, nos van a prevenir para las infecciones de transmisión sexual. Algunos también las conocidas como enfermedades de transmisión sexual. Ojo, no todos, pero sí tenemos la posibilidad que algunos nos den este plus. Por favor, la que sigue bien. Solo voy a dar unos datos rápidos, brevemente, desde México. Estos van variando conforme también la población va creciendo. Y dice, del total de las mujeres adolescentes de 12 a 19 años de edad que han tenido relaciones sexuales, la mitad, 51,9%, ha estado alguna vez embarazada. 12 a 19. ¿Por qué lo comento esto? Porque de pronto como que hay una cultura de no hablar de este tema en edades tempranas. Pero vean los resultados de lo que está pasando en el país. Por eso la necesidad de que materias como estas las estemos dando no solamente desde la universidad, que hoy es una fortuna que ustedes tengan esta materia, sino desde edades tempranas en la secundaria, ya en la primaria también. Bien. Siguiente. Quisiera hablar, antes que otra cosa, de la pastilla de un día de emergencia, también le llaman la pastilla del día siguiente, la pastilla de un día después. Primero, no es un método anticonceptivo, que quede claro, ¿sí? Pero se los doy a conocer porque sí previene la posibilidad de que haya esta unión, ¿okay? Y así como lo dice, es una pastilla de emergencia. Las pastillas de emergencia están en diferentes presentaciones. Es muy importante que las usemos cuando sabemos que estuvimos en una situación de riesgo. ¿Cómo podría ser? Tuve una relación sexual en pareja, pero se rompió el condón. Otra, y no supe usarlo, así es que algo va a pasar. Se me olvidó utilizar algún método. Esta sería una posibilidad para que yo esté previniendo. No necesita receta médica para comprarlo, sí tiene que ser en las 72 primeras horas después del acto, ¿sí? Así es que no es método anticonceptivo, pero sí nos permite prevenir. ¿La que sigue, por favor? Bien. Ahora sí vamos a esta clasificación, que fue la propuesta que nosotros les hicimos al inicio, y los métodos para evitar el embarazo, y decíamos algunos para evitar infecciones de transmisión sexual, tenemos de barrera, químicos, hormonales, permanentes o quirúrgicos, naturales, ritmo o calendario. Si se fijan en esta clasificación, tenemos el de emergencia, pero tenemos fuera, ¿sí? Para decirles, no es un método anticonceptivo, y ahí sí, más adelante les diremos el porqué.
más bien, no es un método que lo consideremos como anticonceptivo dentro de esta gama de clasificación que estamos haciendo. Voy a empezar, ¿sí? Por algo, y aquí se los digo con unas palabras en rojo y dice evitar. Existen los métodos naturales, aquellos que son controlables o conocidos o más usados por las mujeres. Tenemos por ahí uno que también podría abarcar a los hombres, pero esto es más para las mujeres. ¿Pero por qué decimos que evitar? Porque son los que tienen más riesgos para poder, en un momento dado, si no se hace adecuadamente, pues un riesgo de embarazo. Y aquí solamente les mencionaré alguno. Uno es el ritmo calendario, que muchos de ustedes seguramente ya lo conocen, y es contar estos días en donde tengo mi periodo, y los días fértiles es donde que normalmente van del 13, 14, 15 más o menos, dependiendo si tu calendario es de 28, de 30 o 32 días, ¿sí? No deberías, en este caso, tener relaciones sexuales sin protección porque hay muchos riesgos. Pero esto es importante decirles, que este método no es muy confiable porque las mujeres podemos tener una variación en nuestros periodos hormonales. Entonces, si hay una variación, esto ya no resulta, las cuentas ya no nos salen, por eso no se tiene que usar. El método de la temperatura basal también es un método en donde lo que se mide es efectivamente en este periodo de las mujeres, se va a medir lo que se tiene que ver con la temperatura. Los días que estamos en ovulación, las mujeres, ¿sí? Vamos a agregar una temperatura mayor. Es decir, vamos a suponer, voy a hacer una suposición, si son 36 todos los días, el día que estamos ovulando va a 36.5. ¿Por qué esto es complicado? Esto es complicado porque tendrían que tomarse la temperatura todos los días a la misma hora, en la misma posición y que no fallara. ¿Sí? Y de pronto, ya un día se me pasó, fui al baño y ya quiero volverme a tomar, ya cambio la temperatura. Entonces, por eso es un poquito complicado. ¿Y cómo vamos a saberlo si estamos ovulando? Pues porque la temperatura se elevó, ¿sí? La otra, el método de Billings o el moco, si ustedes también lo saben, lo mismo. Es una medición y en los días que estamos ovulando las mujeres, este moco va a unirse. Si hablamos como una clara de huevo, ¿sí? Esos días está más consistente, como que se pega más, ¿sí? Pero tendríamos lo mismo, todos los días estar viendo cómo es mi fluido, cómo es el moco, y efectivamente ese día que veamos que estamos ovulando, pues entonces cambia esa consistencia. ¿Qué quiere decir? Que si ese día voy a tener una relación sexual en pareja, pues tendría que utilizar otro método, sobre todo de barrera, para que no haya una concepción. Pero esto tiene una variación, porque nuestros cuerpos son diferentes y tienen muchos cambios, ¿sí? Hay otro que podríamos ubicarlo más en el caso de los hombres, que les llaman coitus interruptus, es decir, una interrupción de la eyaculación dentro del cuerpo de ella, pero es muy complicado y hay probabilidades que exista un embarazo si es que estamos en los días fértiles, porque recuerden que este liquidito previo a que existe la eyaculación como tal, pues ya tiene, el preeyaculatorio ya tiene espermatozoides, y entonces eso nos puede llevar a un embarazo. ¿La que sigue, por favor? Voy a hablar de otros que son de barrera. Fíjense, de barrera, y ahí está una imagen que les dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen los de barrera? Son, pues, que no haya este contacto del espermatozoide con el óvulo, y por eso se llama de barrera. ¿Qué es importante con esto? Importante es decirles que estos métodos no necesitan una receta médica previa, pero para que podamos utilizarlos correctamente, debemos de saberlos usar, ahora sí que de un entrenamiento previo para que no falle. Y la recomendación es que siempre los acompañemos con algo más, ¿no? Voy a hablar nada más por mencionar algunos, me voy a quedar para decirles que voy a hablar más adelante del condón, que me parece importante, pero está el capuchón, el condón, algunas que son las láminas látex, que con todo gusto se los menciono un poquito después, está unas esponjas, que también el capuchón cervical, que también se utiliza. Y lo importante aquí es decirles, hay que saberlos usarlos, sí conocerlos, hay que saberlos usarlos, y si no tenemos una relación permanente con una pareja, si no son esporádicas, podríamos
podría ser una opción, siempre y cuando los usemos adecuadamente y los acompañemos con algo más. Ya que sí. ¿Y con cuáles podemos utilizar o con cuáles podemos anexar mayores posibilidades de que nos den un buen resultado? Son con los químicos, con los espermaticidas. Los espermaticidas vamos a encontrarlos en diferentes presentaciones, en óvulos, en espumas, en aleas, en muchas cosas, y que nos van a permitir acompañarnos con los de barrera, ¿sí? Ahora, también para que estos se puedan utilizar, necesitamos un conocimiento previo, porque esto necesita su tiempo, y su tiempo tiene que ver con que no se pone el momento y ya. Tienen unos minutos que se deben utilizar, vienen en los instructivos la información sobre ellos. Me voy un poquito más adelante, por favor. Muy bien. Anticonceptivos hormonales. Estos, a diferencia de los anteriores, ya tienen una cantidad de sustancias hormonales que me van a dar una mayor posibilidad de claridad para no el embarazo. Y tenemos entre ellos el implante, las pastillas anticonceptivas, el parche, el anillo anticonceptivo y el DIU. Si me permite, por cuestión de tiempo, les voy a hablar de un poquito más. Después nos vamos a regresar para explicárselos con más detenimiento. Adelante. Y los métodos permanentes. Los métodos permanentes o quirúrgicos son dos y son los que en total nos dicen hasta ahí llegó mi etapa para no procrear, porque así lo he decidido, que es la vasectomía y la salpingoclasia. Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué debo de usar? Deben de usar el que ustedes consideren que está adecuado para su tiempo, para su momento, para la situación, para su edad, para que cada quien tiene una decisión diferente. Que sigue. Desde mi postura como sexóloga y consciente de que ustedes como jóvenes están tomando decisiones en pareja o en la búsqueda de pareja, el preservativo, el condón sería uno de los métodos que más recomendamos porque no solamente proviene el embarazo, sino proviene las infecciones de transmisión sexual. Inclusive yo diría que aunque ustedes decidieran utilizar cualquier otro de los métodos para anticoncepción, siempre utilizaran el preservativo para prevenir, además, infecciones de transmisión sexual. Decirles que los preservativos hay femeninos y hay masculinos, hay mayor variedad para lo que serían los masculinos, sí, y aquí tenemos alguna gran cantidad, hay desde lisos, colores, sabores, texturas, etcétera, etcétera. Que sigue solamente para darles un poquito de más información. Hay diferentes distribuidoras que tienen desde los sensibles, los gruesos, los de tamaño jumbo, los de tamaño pequeño, para todas las necesidades. Bien, ¿por qué utilizar el preservativo y por qué lo recomiendo sobre todo en población escolar? Porque me brinda doble protección, porque son alcanzables, porque no se necesita alguna receta médica, porque son económicos, bueno, algunas marcas, porque en algunos casos que no tuvieran dinero pueden acudir a una de las diferentes instituciones públicas y se los dan gratuitamente, porque además nos permiten, con un juego erótico, podría ser muy aceptable por la pareja, ¿sí? Y porque a lo mejor, sin tener la necesidad de que yo acuda con especialistas, pues lo puedo utilizar. Eso sí, hay que saberlo utilizar correctamente. ¿Qué usar? Como les decía, el que ustedes consideren que es para su momento de vida. ¿Cuándo usarlo? Cuando ustedes vayan a tener una relación sexual y consideren que es el momento de estar protegidos para no tener embarazos no deseados ni no planeados. ¿Para qué usar? Pues simple y sencillamente para que planeen el número de hijos que quieran tener en el momento que lo quieran tener y con la persona que lo quieran tener. Bien. Esta es alguna de las bibliografías que estamos utilizando. Ya saben que uno de los que más considero, porque además es un investigador, es Juan Luis Álvarez Gallú, y también hay otra información de otra literatura. Porque por el día de hoy hemos concluido y los esperamos en la próxima.